Inmigración sin asimilación es invasión, y por supuesto que lo es, porque si a este país justamente es el país más grande del mundo, es el mejor país del mundo, por algo es que todo el mundo quiere venir acá, no vas tú a cambiarlo para hacerlo más parecido al país del cual tú estás huyendo. Lo que está haciendo la izquierda es precisamente tratando de buscar un motivo para condenar el gobierno de Trump, para condenar lo que está haciendo ICE y para condenar las autoridades federales. No tienen ningún argumento, no tienen una narrativa, solamente todo es demagogia, no tienen información. Cuando uno escucha el tsunami de opiniones después de lo que ocurrió en Minnesota, que es la segunda muerte de un ciudadano americano, pues uno puede sacar diferentes conclusiones. Pero en el día de hoy ha habido una investigación de la cadena Fox en la que pudieron llegar a cómo esos grupos que estaban detrás son grupos de izquierda radical, que están perfectamente financiados, organizados y que utilizaban las redes sociales con mensajes encriptados para poder ponerse en el lugar con anticipación para luchar contra quienes llaman el enemigo y crear una situación caótica que a lo mejor de repente, si no hubiera sido de esa forma, se pudiera haber evitado una muerte. Sí, bueno, totalmente, Marian. Acá hay que tener muy claro que estas cuestiones no son para nada espontáneas. Yo creo que ya hemos visto en el pasado cómo operan, ¿no?, este tipo de organizaciones. De hecho, incluso habían logrado dar con un grupo de chat en la aplicación Signal, en donde justamente se demostraba que estaban haciendo todo esto que tú mencionas. Pero dos cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo, ¿no? Yo he visto todo lo que ha venido pasando en Minnesota, no desde este año, sino desde el año pasado, cuando comenzaron los primeros escándalos con respecto al fraude, ¿no?, que allí se estaba cometiendo, y le he dado cobertura diaria desde Acción de Gracias del año pasado hasta la fecha, y justamente siempre han habido elementos que evidentemente, digamos, desinforman, ¿no?, en términos generales de la ciudadanía, pero en este caso hay que tomar en cuenta, ¿no?, por lo menos con los videos que se han sacado hasta ahora. Ya después si sacan otros videos en donde se ve Claro. no hay información, la realidad puede ser otra, pero es un individuo que estaba en el piso. Yo acá no estoy hablando de sus intenciones, no lo estoy defendiendo, pero ya habíamos visto que, o por lo menos es lo que se observa en algunos de estos videos, ¿no?, que lo habían desarmado y por lo tanto no tenía sentido alguno responder de esta forma. Creo que lo que hubo fue una falta de comunicación entre los propios oficiales, porque el señor estaba armado, ya lo habían desarmado, se debió haber dicho eso para que todos los que estaban alrededor justamente tuviesen toda esa información, y aparentemente el propio arma se disparó. Yo he escuchado a algunos expertos que dicen que ese arma tiene como que esa falla de fábrica, y bueno, entre tanto caos y tanto ruido, la respuesta fue entonces pegarle unos tiros a un individuo que, repito, ya estaba en el piso y aparentemente no tenía ninguna otra arma. Acá lo que podría cambiar por completo la narrativa es que, bueno, con una de estas cámaras que tienen en los cuerpos algunos de estos oficiales, se dictaminó que efectivamente había una segunda arma, o que disparó antes de que se la quitaran, algo por el estilo. Yeah. Pero por ahora las imágenes que vemos es algo que va a ser utilizado, bueno, para lo que ya han venido haciendo, que es justamente un brote de violencia muy parecido a lo que vimos en el 2020. Fíjate que por eso yo decía en mi monólogo que el presidente está diciendo que esto se está investigando de forma exhaustiva. Hay dos versiones, la que tú bien estás comentando y la versión de los agentes que dice que sintieron que estaban intimidados con su vida en peligro y actuaron de acorde al código. Por supuesto, eso es algo que deberá, como tú muy bien estás indicando, determinar todo esto. Ahora, más allá de las causas, más allá de la causa concreta, estamos viviendo en un momento, Leonardo, que yo creo que es lo que debemos recapacitar, donde estas ciudades santuario se han puesto entre delincuentes en muchos casos, que son buscados para la seguridad del resto de la comunidad, en muchos casos por cuestiones políticas, en otras, como dice el presidente y estaba diciendo ahora Esteban, con un megafraude de casi 19.000 millones en ese estado, que involucra también de alguna manera a Tim Walz y a otros líderes. No sé si tanto por haberse llevado ese dinero como por inacción, por no haber hecho caso a algo que durante mucho tiempo les pedían auditorías, etcétera. Pero más allá de todo esto, la confrontación entre las autoridades locales y las autoridades federales, si se pudiera llegar a un acuerdo donde se bajaran los decibelios de las narrativas de enfrentamiento, yo creo que muchas de estas cosas bajarían completamente, porque lo que están haciendo es dando caldo de cultivo para que estos grupos radicales, que no son la gran mayoría de la gente que está ahí, haga lo que estamos viendo, altercados continuos. Sí, María, mira, precisamente es lo que quiere la izquierda. Desafortunadamente hay muchos congresistas demócratas incendiarios hoy en Washington, y entonces yo creo que lo que están buscando es este tipo de incidentes en las calles para frenar o desviar la atención de todo lo que está ocurriendo
precisamente con el presidente Trump, su gobierno, Irán, Venezuela, Cuba, todas las tensiones que están girando sobre la política en Washington. Y entonces yo creo que lo que está haciendo la izquierda es precisamente tratando de buscar un motivo para condenar el gobierno de Trump, para condenar lo que está haciendo ICE y para condenar las autoridades federales. Yo creo que en esencia es eso, no les queda otra, no tienen ningún argumento, no tienen una narrativa, solamente todo es demagogia, no tienen información, prácticamente lo que están recurriendo es a la extrema violencia, como vimos en el primer mandato de Trump. Te repito, no les queda otra opción. Están tratando de desestabilizar el gobierno del presidente, están tratando de crear el caos en varios estados del país, empezando por algo que les motive, como bien tú decías, o sea un pretexto para continuar esta extrema violencia en las calles y, como te expliqué al principio, desviar la atención de todo el foco y de todo el trabajo excelente que está haciendo la administración Trump. Es que fíjense ustedes, yo estoy viendo las imágenes, si uno ve las imágenes y dices, quizá muchos de esos agentes deberían limitar sus actuaciones. Ahora nos tenemos que poner en la piel de ese agente que sabe que cuando va a un evento de estas características tiene, por un lado, la presión del miedo a que le puedan responder armados, con gente armada, como estaba este chico, con intención o sin intención de utilizarlo, pero gente que está armada, gente que en muchos casos ya hemos visto que cargan directamente contra los agentes de ICE, es decir, sí tienen una presión sobre su vida, sobre sus identidades, sobre lo que se pueda ocurrir después con su identidad y sobre todo porque además ni siquiera la policía local puede ayudarlos cuando entran en este tipo de conflictos, Esteban, que eso lo hemos visto también desgraciadamente y anteriormente en otros lugares, es decir, están un poco entre la espada y la pared. ¿Cómo se tiene que manejar una situación de estas características yéndose? Porque esa es la pregunta que tienes que hacer. Si un cuerpo federal está para cumplir la ley, pero se choca contra un gobierno local o un estado que lo que quiere hacer es paralizarlo, ¿cuál debe ser entonces el resultado? ¿Qué debe hacer? ¿Se debe ir? ¿Se debe replegar? No, en lo absoluto. Y de hecho, parte del temor que yo tengo es que justamente esto se utilice para desplegarse como tú estás mencionando. Al contrario, aquí más bien hay que redoblar esfuerzos porque hay que tomar en cuenta que las leyes son las leyes, independientemente de que te gusten o no. Y en el tema migratorio, las leyes son federales. Estas figuras de ciudades santuario, de estados santuarios, es algo que uno cuando se lo explica a un extranjero no logran entender. O sea, si acá uno tiene la capacidad de escoger qué leyes federales a uno le gusta para cumplir y qué otras leyes a uno no le gusta para no cumplir, entonces yo te digo, Marian, bueno, yo voy a dejar de pagar impuestos. A mí no me gusta en absoluto pagar impuestos y bueno, de ahora en adelante yo entonces sigo mis propias leyes y lo vamos a llamar, no sé, la ciudad santuario porque bueno, pero no el tema migratorio, sino en el tema específicamente de impuestos. Es una cosa que evidentemente no tiene sentido y por supuesto que todo esto ha sido alimentado no por la falta de cooperación, ojalá fuese solamente falta de cooperación. Acá hay ataques directos. Hemos escuchado al señor Tim Walz, al señor Jacob Frey referirse a estos oficiales como la Gestapo. Tim Walz estaba hablando de que estaban reviviendo lo que había vivido Anne Frank, o sea, un poco para que vean las comparaciones que se están haciendo. Entonces, evidentemente las preguntas que tú estabas haciendo creo que son sumamente necesarias porque uno no está en ese terreno para saber cómo hay que accionar. Pero nuevamente, por eso te digo, hay que esperar toda la información. Yo con lo que manejo actualmente me parece que hubo un uso desproporcional de la fuerza. Sí es cierto que el individuo ya está desarmado, porque si está desarmado no tienes por qué entonces responderle de esa forma. Ahora, si logran comprobar que el tipo sí tiene otro arma o algo por el estilo, bueno, allí ya la historia cambiaría. Fíjate que en el caso de Renee Good bastaba con solo ver el video. La gente decía, bueno, la intención de ella no era matar al oficial, posiblemente porque estaba manejando al otro lado, pero el oficial sí fue impactado por el vehículo y tomó una decisión en esos microsegundos. Entonces, en ese caso, yo creo que la discusión está de más, pero acá sí por justamente el contexto en el que se ha desarrollado, que es que estaba en el piso y aparentemente desarmado. Entonces, por eso es que hay un entrenamiento y por eso es que estas personas tienen que tener un poco de cabeza fría al momento de ver a qué se están enfrentando. Posterior a esto, de hecho, anoche estábamos viendo ya una persecución incluso en los hoteles donde se están quedando, o sea, oficiales con las manos ensangrentadas, a unos que le quitaron los dedos. Entonces, exactamente, estos son el tipo de cosas que se van alimentando y bueno, la situación está escalando a un punto que evidentemente puede ser un punto de no retorno. Esperemos no llegue a eso. Ahora, Leonardo, aquí hay varias cuestiones. Por un lado está
la parte del inmigrante, porque flaco favor, y yo insisto mucho en esta idea, flaco favor le hacen al inmigrante indocumentado, que en muchos casos están en sus casas, están esperando que toda esta tormenta pase, que los dejen en paz. Y te encuentras con estos grupos que ya estamos viendo que son organizados, que lo que tratan es de buscar la excusa para crear ese tipo de desestabilización social. Pero hoy, por ejemplo, dentro de la clase política ya se está utilizando esto, por ejemplo, para decir que se puede venir otro cierre del gobierno porque no están dispuestos a seguir financiando ICE. ¿Cómo hay que calibrar esto, Leonardo? Te repito, la izquierda, la extrema izquierda, está buscando todo tipo de artimañas y actuación dentro de Washington para frenar el gobierno de Trump. Mira, el objetivo central, el objetivo principal es ese: frenar el gobierno de Trump, como lo está intentando desde el 20 de enero de 2025. Y entonces es lo que tenemos, es lo que se está palpando en el terreno, lo que percibimos los periodistas que buscamos la verdad, los investigadores, los analistas. Es eso, precisamente, es buscando algo. Ya no pudieron con los jueces, no han podido económicamente tampoco frenar los aranceles del presidente Trump, no han podido tampoco revertir todo lo que intentaban hacer en la Corte Suprema. Están tratando de buscar alguna vía, alguna opción para de cualquier manera tratar de detener el trabajo del presidente Trump, que hasta ahora ha sido imparable y por supuesto legalmente está haciendo todo lo correcto. Yo pienso que es una artimaña más de la extrema izquierda. Ya sabemos que la mayoría de los demócratas desafortunadamente cumplen este tipo de agenda de extrema izquierda y entonces, te repito, desgraciadamente es lo que tenemos en estos momentos. Hablando un poco sobre eso, ya hemos visto durante mucho tiempo la narrativa que se ha utilizado para tratar de demonizar cualquier política que emprenda el presidente Donald Trump. Y yo insisto en esto, o sea, no es que el presidente Donald Trump sea un santo, que todo lo que se hace es perfecto, pero vamos a darle el beneficio de la duda de que todo lo que intenta se convierte en negativo para ese ala radical que no le da ni siquiera la oportunidad de poder sacarlo. Es como que tenemos al enemigo en muchos casos en casa. Nos olvidamos de ponernos la camiseta de Estados Unidos por defender la banderita o el color de cada uno de nuestros partidos. Y eso es un grosísimo error. Por ejemplo, Esteban, este fin de semana hemos visto cómo el presidente Trump juega con el tema de los aranceles que estaba, por ejemplo, mencionando ahora Leonardo. Mencionó, por ejemplo, que iba a subirle al 100% los aranceles a Canadá si decidía, por ejemplo, llegar a ese acuerdo con China, y fue en mano de santo, porque no hizo nada más que hacer eso y enseguida hubo declaraciones del primer ministro diciendo que no se preocuparan por poner aranceles, que esa historia del tratado con China ya no iba. Mira, Mariana, hay un dicho que dice: hasta un reloj roto da bien la hora 2 veces al día. Vamos a suponer que nosotros estamos del lado equivocado de la historia y que, bueno, la izquierda tolerante, incluyente, diversa, ¿no? Son los que están del lado correcto. Independientemente de eso, tú no puedes tener como una agenda el criticar o el negar todo lo que haga justamente tu oponente. ¿Por qué? Porque ese oponente en alguna oportunidad va a tener algo de razón. Así de simple. Entonces eso te va a llevar a ti a un laberinto de sencillamente oponerte a la verdad, oponerte a la razón. ¿Por qué? Porque si eso es lo que él dice, yo automáticamente tengo que decir lo contrario. ¿Quién en su sano juicio, por ejemplo, puede estar en contra de sacar la influencia china y rusa de la región, que es justamente la esfera de influencia de los Estados Unidos? ¿Quién en su sano juicio puede estar en contra de que efectivamente se expulsen a las personas que se encuentran de manera ilegal acá en los Estados Unidos? Basta con ver lo que era el Partido Demócrata hace 10 años. Un Barack Obama, una Hillary Clinton, un Bill Clinton, un Joe Biden, un Chuck Schumer, una Nancy Pelosi, hablándote de cómo las personas que migraban tenían que hacerlo de forma legal y además tenían que asimilarse. Yo leí una frase que me marcó desde que la leí, porque decían: inmigración sin asimilación es invasión. Y por supuesto que lo es. Porque si a este país justamente es el país más grande del mundo, es el mejor país del mundo, por algo es que todo el mundo quiere venir acá, no vas tú a cambiarlo para hacerlo más parecido al país del cual tú estás huyendo. Tienes que tú adaptarte a lo que ha hecho funcionar este país, que en el término económico es el capitalismo, que en el término justamente jurídico es el tema de la ley y el orden, el respeto a las leyes. Entonces hay que seguir como que esas cuestiones. Y el Partido Demócrata está haciendo mucho, por lo menos a nivel de retórica, en la práctica ya será otra discusión, pero a nivel de retórica defendía esas cosas que hoy por hoy algunos están tildando como nazis. Yo les voy a recordar algo a tu audiencia, Marian.
Y esto fue, si mal no recuerdo, en el 2015, justamente en el último año en el que gobernó, o en el penúltimo año en el que gobernó Barack Obama. Barack Obama trabajó de manos de Tom Homan. Tom Homan era en ese momento, creo que era el director de ICE, el que es ahora el zar de la frontera. Barack Obama le dio una medalla por su gran desempeño. Entonces, ¿cómo es posible que cuando Barack Obama le da una medalla a Tom Homan, bueno, es porque estaba haciendo cumplir las leyes, y ahora que Tom Homan está haciendo cumplir las leyes bajo otra administración, ahora Tom Homan es un nazi por hacer exactamente lo mismo que hizo bajo una administración demócrata? O sea, un poco para que vean los laberintos a los que están llevando a estas personas. Y entonces retomo lo que dice Leonardo. Acá estos individuos los están poniendo en una situación de que sencillamente, bueno, la violencia es la única respuesta. Y esto viene con una narrativa y con una gran organización. Yo no sé si viste las imágenes, regresando ahora al caso de Minnesota, cómo les estaban repartiendo comida, café, o sea, una cuestión, tienen sus tarantines allí bien puestos, con litros de leche, con comida. Hay fondos detrás de esto, más allá incluso del chat que evidentemente ya se filtró, pero era obvio que hay fondos, que hay organización y que hay directrices muy claras detrás de esto. La propia Ronnie Wood y su esposa formaban parte de un grupo llamado ICE Minnesota Watch o algo por el estilo, que reciben entrenamiento. Entonces a mí no me vengan con que esto es espontáneo, y repito, así como yo puedo criticar o puedo cuestionar a este lado por cosas que a mi juicio se fueron de la mano, que fue justamente en el caso del señor Alex Pretty, bueno, también yo esperaría del otro lado que tengan un poquito de consistencia, como es esto de que si a mí no me gusta una ley federal, entonces yo decido no cumplirla. Las cosas no funcionan de esta forma, al menos que quieras convertirte precisamente, bueno, en Venezuela, en Somalia, en los países en donde no hay ley ni orden. Mira, yo recuerdo perfectamente allá por el año 2012 las deportaciones de Barack Obama. Fue el presidente que más deportaciones hizo en la historia de los Estados Unidos, hasta estas deportaciones que está emprendiendo el presidente Donald Trump, por cuestiones obvias, porque a diferencia de lo que esta administración tiene que enfrentar, Barack Obama no tuvo 4 años de una política de puertas completa y absolutamente abiertas, donde había 10 y 12 millones de indocumentados, gente muy buena, gente muy regular, pero también gente muy mala en este país. Y fíjate, Esteban, que otra de las cosas que estás diciendo, que coincido plenamente, yo recuerdo las manifestaciones que hubo de estas características en Los Ángeles. Las banderas de Palestina son exactamente iguales, todas llevaban la misma bandera de Palestina y todos llevaban la misma bandera de México, y todos llevaban, y el pobre mexicano, que lo que quiere, como te digo, es que le dejen en paz y que alguien tenga la cordura de darle la oportunidad de poder quedarse quizá y sacar adelante a sus familias, está en su casa de lo más tranquilo, no está destruyendo coches ni propiedad pública, ni enfrentándose a los agentes de ICE. Así que flaco favor hacen estos agitadores sociales cuando toman una causa como esta. Esteban, no sé si tienes una reflexión de 20 segundos porque sé que tengo que despedirte. Sí, la última reflexión es esa, Marian. Flaco favor le hacen a quienes alzan la bandera de la inmigración, más bien, por así decirlo, dando más motivos de por qué hay que controlar la inmigración. Si usted quiere ayudar al inmigrante, tanto el que está, por supuesto, de forma legal, que bueno, esa persona ya seguirá su debido proceso, como incluso el que pasó de forma ilegal, pero que no ha cometido, más allá de la entrada ilegal, otro tipo de crimen, la forma de hacerlo no es incendiando, la forma de hacerlo no es agrediendo a los oficiales de ICE y subiendo la temperatura. Fíjate algo, Marian, y esto yo lo digo acá abiertamente en tu programa. Yo era bastante sigo siendo por la inmigración, yo me puedo considerar pro inmigración, pero yo era básicamente, bueno, que pase todo el mundo siempre que por supuesto haya un cierto proceso que se siga. Bajo Joe Biden fue que yo me hice excesivamente estricto con el tema migratorio. Entonces eso es lo que logran, perder a individuos que de una u otra forma los apoyaban, quizás no con fronteras abiertas, porque repito, yo sí creo que tiene que haber un control, pero yo era, bueno, mira, reciba al que venga que no tenga antecedentes prácticamente. Ya me he puesto mucho más estricto porque evidentemente después de haber visto los resultados de esa política desastrosa, uno tiene que irse al otro lado para poner primero orden antes de siquiera volver a considerar, ¿no?, de ser un poco más flexible en el tema migratorio. Entonces, por supuesto que estas no son las formas de ayudar al inmigrante, muy por el contrario, los están perjudicando de una forma muy, muy negativa.